Bienvenido al archivo. Muchos leen el Génesis, pero pocos notan la grieta del relato. En un pasaje, la humanidad ya aparece creada. En otro, el texto insiste en que aún no había hombre para labrar la tierra. ¿Cómo se entiende esa tensión? ¿Qué sugiere sobre lo que ocurrió antes de que la historia se asentara en una sola voz? Y entonces aparece el eco que la tradición se niega a soltar. Una figura vinculada a lo prohibido, borrada de la memoria mucho antes de que las aguas del diluvio lo cubrieran todo. Hoy seguimos el rastro de Lilith, antes de la gran catástrofe. Lo que el texto calla, el tiempo lo transforma en leyenda. En este canal no repetimos historias. Abrimos archivos. Leemos el texto con atención. Y miramos donde la Biblia guarda silencio. Hay un momento en Génesis que casi nadie examina con cuidado. El primer capítulo dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen, varón y hembra los creó, y los bendijo. Punto. Pero el segundo capítulo narra de manera distinta. Forma al hombre del polvo de la tierra, lo coloca en un jardín, y solo después nota que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces crea a la mujer de una costilla. Dos narrativas, dos ritmos. Dos versiones que no encajan completamente. Y aquí es donde muchos se detienen, sin preguntar qué pasó en medio. Durante siglos, intérpretes y rabinos intentaron armonizar esos dos relatos. Algunos sugirieron que ambos textos hablan de la misma creación, solo que desde ángulos diferentes. Otros notaron que la tensión no desaparece con facilidad. Hubo quienes propusieron que algo faltaba, que algún eslabón se había perdido, y que en ese vacío, en ese silencio del texto, podía esconderse otra historia. Una historia que nunca llegó a escribirse en las páginas sagradas, pero que se transmitió en susurros, en tradiciones orales, en textos que no fueron canonizados, en leyendas que circulaban en las sinagogas de Babilonia y en los márgenes oscuros de la memoria colectiva. Y en el centro de ese susurro aparece un nombre, Lilith. Tal vez nunca te dijeron esto, pero el nombre de Lilith no es una invención medieval. Aparece una sola vez en la Biblia hebrea, en el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 14, en medio de una profecía sobre la desolación de Edom. El texto menciona criaturas del desierto, bestias nocturnas, y entre ellas está Lilith, traducida a veces como lechuza, a veces como criatura nocturna, a veces simplemente transliterada como Lilith. Es un pasaje breve, casi invisible, pero es suficiente para confirmar que el nombre existía en la tradición hebrea antigua, no como persona, no como relato completo, sino como una presencia asociada a lo salvaje, a lo oscuro, a lo que habita fuera del orden humano. Pero el mito de Lilith como figura humana, como primera mujer antes de Eva, no proviene de la Biblia canónica. Proviene de textos rabínicos tardíos, especialmente del alfabeto de Ben Sira, un texto del siglo X de la Era Común, satírico en algunas partes, provocador en otras, que presenta una versión completa de la historia. Según ese texto, Lilith fue creada al mismo tiempo que Adán del mismo barro, como su igual. Pero cuando surgió un conflicto sobre igualdad y jerarquía en su relación, Lilith se negó a aceptar una posición subordinada. Pronunció el nombre inefable de Dios, se elevó por el aire y huyó del jardín. Adán se quejó ante el Creador, quien envió 3 ángeles para traerla de vuelta. Lilith rechazó regresar y fue maldecida. Sus hijos morirían, y ella vagaría por la tierra como un espíritu hostil hacia los más vulnerables. Esta narración parece un cuento, pero no lo es. Es una interpretación construida para llenar un hueco textual, para dar respuesta a una pregunta que el texto bíblico no responde directamente. Posiblemente fue creada para explicar por qué en Génesis 1 la mujer ya está creada junto al hombre, y en Génesis 2 aparece solo después de que Adán esté solo. Para algunos comentaristas antiguos, esa diferencia exigía una respuesta, y esa respuesta, dentro de la tradición interpretativa judía, fue Lilith, la mujer que existió antes de Eva, la que fue creada como igual,
la que no se sometió, la que fue borrada del relato principal y convertida en figura negativa. No hay evidencia bíblica directa de esa historia. Es tradición posbíblica, transmitida oralmente durante generaciones, modificada con el tiempo, usada como advertencia, como símbolo, como lección sobre desobediencia, autonomía y las consecuencias de romper con el orden establecido. Y aquí el relato se vincula con otra dimensión del texto, el mundo anterior al diluvio. En Génesis 6, justo antes de que las aguas cubran la tierra, el texto afirma que la maldad del ser humano se había multiplicado, que toda intención de su corazón era de continuo solamente el mal. No explica cómo llegó a ese punto. No da detalles sobre qué tipo de corrupción dominaba el mundo. Solo dice que Dios vio, se arrepintió de haber hecho al hombre y decidió borrarlo todo con agua. Pero en medio de esa declaración apocalíptica aparece otro enigma. Los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres y engendraron gigantes, los Nefilim, los hombres de renombre. Aquí el texto se vuelve incómodo. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Ángeles caídos? ¿Descendientes de Set? ¿Reyes o tiranos humanos que se llamaban a sí mismos divinos? La Biblia no lo aclara. Y ese silencio, como el de la doble creación, generó siglos de debate apasionado. Algunos textos apócrifos, como el libro de Enoc, desarrollan toda una narrativa sobre ángeles rebeldes que descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas, enseñaron artes prohibidas como la metalurgia de guerra y la magia, corrompieron el orden creado, y provocaron el diluvio como castigo divino. Y aunque Lilith no aparece en Enoc, hay quien, en tiempos posteriores, intentó conectarla con ese mundo prediluviano de caos, magia y desorden, como si ella, la que huyó del jardín, hubiera vagado por la tierra hasta convertirse en parte de la corrupción que Dios finalmente decidió destruir. Para entender qué es Lilith en la tradición completa, primero hay que entender qué no dice la Biblia, y lo que no dice es tanto como lo que dice. El relato del Génesis es claro en muchas cosas. Dios crea el mundo, separa la luz de las tinieblas, forma los cielos y la tierra, puebla el jardín, da vida al ser humano, establece límites y observa cómo todo se derrumba. Pero en medio de esa claridad hay lagunas significativas. Espacios donde el texto no explica, no detalla, no justifica. Y es precisamente en esas lagunas donde las tradiciones posteriores construyeron sus propias narrativas interpretativas. El silencio más notable está en la creación misma. Como vimos, Génesis 1 presenta al varón y la hembra creados simultáneamente, pero Génesis 2 describe una secuencia completamente distinta. Esta tensión narrativa no es menor, y los intérpretes han intentado reconciliarla de diversas maneras durante siglos. Algunos dijeron que Génesis 1 es un resumen poético y Génesis 2 el relato detallado. Otros afirmaron que ambos textos provienen de tradiciones diferentes, combinadas por editores posteriores, y otros, especialmente en la tradición rabínica, vieron en esa tensión una señal de que algo faltaba en el medio, que había una historia intermedia no contada, que tal vez hubo una primera mujer creada igual que el hombre, que por alguna razón no permaneció, y que por eso fue necesario crear a Eva de manera diferente. Y aquí todo cambia. Porque si hubo una primera mujer, ¿qué le pasó? ¿Por qué desapareció del relato principal? ¿Fue olvidada naturalmente, rechazada por alguna razón, o borrada de la memoria oficial? La Biblia canónica no responde ninguna de estas preguntas, pero la tradición interpretativa judía sí lo hizo, y la respuesta que dio, transmitida en círculos rabínicos y populares, fue Lilith. No como doctrina oficial sancionada por autoridades religiosas, no como parte del canon aceptado universalmente, sino como interpretación marginal, como leyenda transmitida oralmente de generación en generación, como forma creativa de llenar el vacío narrativo entre Génesis 1 y Génesis 2. Si Lilith no está en la Biblia como personaje narrativo desarrollado, ¿de dónde viene realmente la historia completa? ¿Cómo pasó de ser un nombre oscuro mencionado una sola vez en Isaías
a convertirse en la primera mujer rebelde, en demonio nocturno temido, en símbolo complejo de peligro y autonomía femenina? Para responder eso con precisión histórica, hay que salir del canon hebreo y entrar en el mundo fascinante de los textos apócrifos, los comentarios rabínicos, las tradiciones orales, preservadas, y las influencias culturales mesopotámicas que rodearon al pueblo judío durante siglos de exilio y contacto intercultural. El primer rastro histórico documentado está en Mesopotamia, mucho antes de que existiera la Biblia hebrea como la conocemos. En las tablillas sumerias y acadias, que datan de miles de años antes de la Era Común, hay referencias repetidas a un demonio llamado Lilitu, o en plural, Lilu, espíritus femeninos peligrosos asociados con la noche, el viento del desierto y la muerte súbita. Eran entidades que según estas culturas antiguas atacaban a los hombres, especialmente durante el sueño en la oscuridad, y que causaban enfermedades misteriosas, pesadillas aterradoras y muertes inexplicables. Los textos mesopotámicos describen a Lilitu como una figura liminal que habitaba los espacios fronterizos entre la civilización y el desierto salvaje. Aparece en encantamientos babilónicos antiguos como una amenaza que debía ser conjurada mediante rituales específicos. Los sacerdotes creaban fórmulas de protección, invocaban nombres divinos y usaban amuletos de arcilla inscritos con palabras de poder para mantenerla alejada de los hogares vulnerables. Esta tradición de protección ritual contra Lilitu es especialmente importante porque muestra que no se la consideraba simplemente una metáfora poética, sino una presencia real y activa que requería defensa espiritual constante. No eran consideradas diosas con templos y cultos, no eran humanas mortales, sino fuerzas del caos primordial, del desorden cósmico, de lo que escapa completamente al control humano y al orden civilizado. Y en algunos textos mesopotámicos aparecen específicamente vinculadas con la infertilidad femenina, con la muerte de niños recién nacidos antes del primer mes de vida, y con una forma de seducción peligrosa que amenazaba la estabilidad familiar. Esta conexión con la vulnerabilidad de los infantes no es casual. En un mundo sin medicina moderna, la mortalidad infantil era devastadora y necesitaba explicación. Lilitu ofrecía esa explicación dentro del sistema de creencias mesopotámico. Cuando el pueblo de Israel estuvo en contacto prolongado con Babilonia, especialmente durante el exilio traumático en el siglo VI, antes de la Era Común, es muy probable que esas ideas se filtraran gradualmente en su imaginario colectivo, no como doctrina oficial promovida por profetas o sacerdotes, sino como folclore popular, como creencias que circulaban entre la gente común, como formas culturales de explicar lo que parecía inexplicable, en términos médicos o racionales. Y el nombre Lilitu, transformado fonéticamente en Lilith según las reglas del hebreo, comenzó a aparecer en contextos hebreos posteriores al exilio, siempre asociado con ruinas desoladas, con desiertos inhabitables, con lugares malditos y abandonados por Dios. Isaías 34:14 es el único pasaje bíblico canónico donde aparece explícitamente: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y el sátiro llamará a su compañero. También allí reposará Lilith, y hallará para sí lugar de descanso. La traducción varía significativamente entre versiones. Algunos traductores modernos dicen lechuza, otros prefieren criatura nocturna, otros optan por demonio nocturno, otros simplemente transliteran como Lilith. Pero el nombre está ahí, en hebreo original, en el texto canónico, aunque sea marginal y ambiguo. Pero ese pasaje breve de Isaías no cuenta una historia narrativa. Solo menciona un nombre en medio de una profecía poética de desolación total. Entonces, ¿de dónde sale exactamente la narrativa completa y detallada de Lilith como primera mujer de Adán? La fuente literaria más antigua que desarrolla esa historia de forma narrativa completa es el alfabeto de Ben Sira, un texto judío fascinante y controvertido del siglo X de la Era Común, escrito originalmente en arameo, con elementos claramente satíricos en algunas partes,
provocativos y transgresores en otras, pero también con enseñanzas morales serias. No es un texto sagrado reconocido, no forma parte del Talmud babilónico ni del Talmud jerusalemita, ni de los midrashim oficiales compilados y preservados por las autoridades rabínicas. Es un texto marginal, popular, que circulaba en comunidades judías medievales, especialmente en regiones de influencia árabe e islámica. Y en ese texto aparece, por primera vez en forma narrativa completa con diálogos y detalles, la historia de Lilith, como la primera esposa de Adán antes de Eva. Según el alfabeto de Ben Sira, cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, también creó a Lilith exactamente del mismo barro, del mismo material primordial, no de una costilla tomada mientras Adán dormía, no como derivada o secundaria, sino como igual desde el primer momento. Adán y Lilith fueron formados al mismo tiempo, de la misma materia terrestre, con la misma dignidad creacional. Pero cuando intentaron estar juntos como pareja, surgió un conflicto sobre igualdad y jerarquía en su relación. Lilith se negó a aceptar una posición subordinada, argumentando: ¿por qué debo someterme a ti? Yo también fui hecha de polvo, exactamente como tú, y por lo tanto soy tu igual en todo. Adán insistió en su posición. Lilith, enfurecida por lo que percibía como injusticia e imposición, pronunció el nombre inefable de Dios, el tetragramatón sagrado y poderoso, y usando ese poder divino pronunciado, se elevó mágicamente por el aire y huyó volando del jardín del Edén hacia el desierto salvaje. Adán se quejó amargamente ante Dios sobre la partida de Lilith. Dios, respondiendo a la queja de Adán, envió 3 ángeles poderosos, cuyos nombres el texto registra con precisión: Senoi, Sansenoi y Semangelov, para traerla de vuelta por la fuerza o por persuasión. Los ángeles la encontraron junto al Mar Rojo, un lugar geográfico y simbólico asociado en la tradición judía con el caos acuático primordial, con las fuerzas del desorden que existían antes de la creación ordenada. Le dijeron con autoridad divina que regresara inmediatamente al jardín, o enfrentaría la muerte como castigo. Lilith respondió desafiante que no volvería jamás, que había elegido su camino, y que su destino desde ese momento sería amenazar a los recién nacidos y perseguir a los más vulnerables. Los ángeles impusieron entonces un castigo severo sobre ella y su descendencia. Lilith aceptó esa maldición terrible, pero también hizo un pacto específico con los ángeles. Prometió solemnemente que si veía los nombres de los 3 ángeles escritos en un amuleto protector, no dañaría al bebé humano protegido por ese amuleto. Y desde entonces, según la tradición popular judía que se desarrolló durante siglos, las madres colgaban amuletos con esos 3 nombres angélicos para proteger a sus hijos vulnerables de Lilith y sus ataques nocturnos. Esta narrativa completa y detallada, debemos recordar constantemente, no es historia bíblica canónica, sino interpretación tardía desarrollada muchos siglos después, pero tiene un propósito claro y comprensible dentro de su contexto cultural e interpretativo. Algunos estudiosos sugieren que posiblemente fue creada para explicar de manera narrativa por qué Eva fue creada de manera tan diferente a Adán, según Génesis 2. Si la primera mujer fue creada exactamente igual que el hombre, y eso causó conflicto insuperable sobre jerarquía, entonces, según esta lógica, la segunda mujer debía ser creada desde el cuerpo del hombre mismo, desde su costilla, para establecer una relación jerárquica diferente desde el origen y evitar la rebeldía anterior. Es una lectura que claramente refleja valores patriarcales dominantes de la época medieval. Pero también es una ventana fascinante a cómo las comunidades antiguas lidiaban creativamente con las tensiones evidentes del texto bíblico que no podían simplemente ignorar. Y aquí el relato de Lilith se conecta con el mundo prediluviano de una manera indirecta, pero narrativamente significativa, en la tradición interpretativa posterior. Si Lilith huyó del jardín primordial y se convirtió en un ser espiritual negativo y hostil, ¿qué hizo exactamente durante todas las generaciones siguientes? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo actuó en el mundo? El texto bíblico canónico
Obviamente no lo dice porque no menciona a Lilith en ese contexto. Pero la tradición cabalística posterior, especialmente desarrollada en textos místicos complejos como el Zohar, del siglo XIII en España, sugiere elaboradamente que Lilith se asoció íntimamente con Samael, identificado en estas tradiciones como el ángel caído principal, a veces identificado directamente con la serpiente astuta del Edén, a veces con Satán mismo como adversario cósmico. Y según estas tradiciones cabalísticas desarrolladas, juntos engendraron una multitud inmensa de demonios y espíritus impuros que poblaron la tierra y corrompieron a la humanidad. Algunos intérpretes cabalistas posteriores han propuesto vincular esa generación demoníaca con la corrupción masiva descrita en Génesis 6, justo antes del diluvio, como si Lilith y sus descendientes espirituales fueran parte activa de la maldad creciente que justificó la destrucción total del mundo mediante las aguas. Es absolutamente crucial aclarar con total transparencia. No hay base bíblica canónica directa para esa conexión específica. Es tradición interpretativa, es especulación teológica, es construcción narrativa posterior, pero tiene lógica interna dentro del sistema interpretativo rabínico y cabalístico tardío. Si los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres en Génesis 6 eran ángeles caídos según algunas interpretaciones antiguas como las del libro de Enoc, y si Lilith era una figura asociada estrechamente con ángeles rebeldes y fuerzas demoníacas en la tradición, entonces algunos pensadores religiosos consideraron plausible que ella formara parte de ese mundo oscuro y corrupto que existió antes del diluvio. No como protagonista central del relato bíblico mismo, sino como figura marginal, pero significativa en las leyendas interpretativas que crecieron alrededor del relato canónico durante siglos de reflexión teológica. Y así la figura compleja de Lilith evolucionó dramáticamente a lo largo de los siglos en diferentes direcciones. En el Talmud babilónico, compilado y editado entre los siglos III y V de la Era Común, Lilith aparece mencionada varias veces en diferentes contextos, pero significativamente nunca como la primera mujer de Adán. Aparece consistentemente como un espíritu nocturno peligroso que, según la creencia popular, atacaba especialmente a quienes duermen solos en casas vacías, que tentaba a los hombres en sueños produciendo experiencias nocturnas impuras, que representaba diversos peligros espirituales reales. El Talmud refleja una visión del mundo donde lo espiritual y lo físico se entrelazan constantemente. Para los rabinos de Babilonia, Lilith no era ficción literaria, sino parte de una realidad espiritual compleja que debía ser tomada en serio. Por eso desarrollaron reglas prácticas de protección. No dormir solo en una casa vacía durante ciertas noches. No beber agua dejada descubierta durante la oscuridad. Pronunciar bendiciones específicas antes del sueño. Estas precauciones muestran hasta qué punto Lilith había penetrado en la vida cotidiana de las comunidades judías de la antigüedad tardía. Aparece como una amenaza constante y seria, especialmente para los niños pequeños indefensos. Aparece como la razón práctica por la cual las madres cautelosas no dejaban a sus bebés completamente solos durante la noche oscura, por la cual colgaban amuletos protectores en las cunas, por la cual pronunciaban oraciones específicas de protección antes del sueño. Arqueólogos han encontrado estos amuletos en excavaciones de sinagogas antiguas y hogares judíos, confirmando que la práctica no era meramente teórica, sino profundamente arraigada en la vida religiosa popular. En la Edad Media europea, la figura de Lilith se expandió aún más dramáticamente en la literatura cabalística y mística. Los cabalistas la integraron profundamente en su cosmología espiritual compleja de múltiples niveles. La convirtieron simbólicamente en reina poderosa de los demonios y fuerzas oscuras, en consorte peligrosa de poderes malignos, en símbolo multifacético de la feminidad no domesticada, que escapaba completamente al orden establecido y amenazaba la estructura social. La pintaron en textos y comentarios como seductora irresistible y peligrosa, como amenaza espiritual constante, como bruja poderosa,
como la encarnación de todo aquello que escapaba al control masculino establecido y al orden religioso patriarcal. Y en ese proceso histórico complejo, algunos estudiosos modernos sugieren que posiblemente la distorsionaron significativamente, porque lo que había comenzado tal vez como un intento interpretativo legítimo de llenar un vacío textual genuino, se convirtió gradualmente en una herramienta efectiva de control social, en una forma de advertir a las mujeres contra la desobediencia y la autonomía, en una justificación teológica elaborada para la subordinación femenina en la sociedad. Pero también hubo otras lecturas radicalmente diferentes en épocas posteriores. En tiempos modernos, especialmente desde el movimiento feminista del siglo XX, algunas corrientes feministas judías han reclamado conscientemente a Lilith como símbolo poderoso de resistencia legítima, como la mujer que se negó valientemente a someterse a estructuras injustas, que prefirió el exilio duro antes que la sumisión degradante, que eligió conscientemente la libertad y la autonomía, aunque le costara absolutamente todo, no como demonio malvado, sino como rebelde heroica, no como encarnación de maldad, sino como modelo de autonomía y dignidad. Esa lectura feminista moderna obviamente no estaba presente en los textos antiguos originales, pero tampoco es completamente ajena a ellos, si se lee con atención. Porque en el núcleo mismo de la historia de Lilith, incluso en la versión medieval patriarcal del alfabeto de Ben Sira, hay una pregunta éticamente poderosa que resuena a través de los siglos. ¿Por qué exactamente la igualdad fundamental en la creación debía terminar inevitablemente en conflicto destructivo? ¿Por qué la mujer que simplemente reclamó ser tratada como igual fue inmediatamente convertida en monstruo peligroso? Este detalle altera por completo la lectura tradicional pasiva, porque revela profundamente que Lilith no es solo una leyenda pintoresca sobre entidades espirituales aterradoras. Es fundamentalmente una leyenda sobre poder y sus dinámicas, sobre interpretación textual y sus consecuencias, sobre quién tiene exactamente el derecho y la autoridad de contar la historia oficial, y sobre qué pasa sistemáticamente con las figuras que no encajan cómodamente en la narrativa oficial establecida por las autoridades. Entonces, ¿qué queda finalmente de Lilith después de todo este recorrido histórico? ¿Qué podemos decir con certeza académica sobre esta figura enigmática que aparece apenas una vez en la Biblia canónica, que se expande dramáticamente en textos rabínicos tardíos, que se transforma completamente en la Edad Media, y que resurge sorprendentemente como símbolo feminista en la modernidad? La respuesta es inevitablemente compleja, pero también profundamente reveladora sobre la naturaleza misma de la tradición religiosa. Porque Lilith no es importante históricamente por lo que fue como figura real, sino por lo que representa interpretativamente a través de los siglos. Es un caso de estudio absolutamente perfecto sobre cómo exactamente las comunidades religiosas lidian creativamente con los silencios inevitables del texto sagrado, y sobre cómo esos silencios se llenan gradualmente de significado acumulado a lo largo de siglos de reflexión, debate y necesidad cultural. A veces el rastro más peligroso no está en lo que fue explícitamente dicho, sino en lo que posiblemente quedó fuera, en el espacio narrativo entre las dos narrativas distintas de creación en Génesis, en el silencio inquietante sobre quiénes eran exactamente los hijos de Dios, en la ausencia notable de explicación completa y satisfactoria sobre el origen último del mal cósmico. Y precisamente en ese espacio silencioso, la tradición interpretativa judía construyó gradualmente a Lilith. No como verdad revelada directamente por Dios en el texto canónico, sino como verdad interpretada pacientemente a lo largo de siglos de reflexión comunitaria. Y esa distinción crucial importa profundamente, porque nos recuerda saludablemente que la fe auténtica no es solo creer pasivamente en lo que está escrito explícitamente, sino también reflexionar activamente sobre lo que no está escrito, sobre lo que fue desarrollado creativamente por la tradición interpretativa a lo largo del tiempo, o simplemente dejado en silencio misterioso. Aquí no cerramos preguntas. Abrimos archivos antiguos y dejamos que el texto hable.
Si esta historia te ayudó a ver la Biblia con otros ojos, deja tu like y suscríbete para más archivos como este. Gracias por estar aquí. Este archivo no termina aquí. Otros relatos antiguos están conectados con esta historia.